Lo retaron a besar a Ivy. Pensé, claro que no. Es mi novio. Él nunca haría eso. Pero ni siquiera se volvió hacia mí. No dudó en hacerlo. Se levantó y la besó. Ahí mismo, como si yo no existiera. Esa noche me alejé, y lloré sola, hasta que un chico tranquilo al que apenas conocía se sentó a mi lado. Y me hizo sentirme vista de nuevo. Dicen que el corazón siempre sabe cuándo se acabó. Pero el mío no susurró ni insinuó. Gritó. Ocurrió durante una fiesta universitaria. Una celebración después de la entrega de nuestro proyecto de medios. Había trabajado muchísimo en ello. Apenas pude dormir en 2 noches. Dylan, por supuesto, no me ayudó. Dijo que editar no era lo suyo. Y que yo me tomaba estas cosas demasiado en serio. Sin embargo, prometió ir al evento y por una vez lo hizo. Ojalá no lo hubiera hecho. La sala estaba llena de música y gente apretada. Yo estaba a cargo de organizar la proyección y el audio. Así que estaba en un rincón arreglando un retraso de sonido cuando alguien me tiró de la manga. Aria. Mi compañera de clase. Susurró con los ojos abiertos. Tú, deberías venir a ver esto. La seguí, al otro lado de la habitación. Dylan. Mi novio desde hacía 2 años. Estaba sentado en un sofá con Ivy Lee, la coqueta estudiante de primer año que prácticamente lo había seguido como una sombra desde la semana de orientación. Estaban en medio de un juego de beber. La gente vitoreaba y alguien gritó. ¿Verdad o reto? El círculo se hizo más estrecho. Dylan se sentó a mi lado, con un brazo sobre mis hombros y el otro jugando con su teléfono. Ivy, la coqueta estudiante de primer año que siempre parecía estar a la vuelta de Dylan como un satélite enamorado. Se sentó frente a nosotros, con las piernas cruzadas y una sonrisa penetrante. Dylan, alguien, sonrió. ¿Verdad o reto? Ni siquiera lo dudó. Atrévete. Hubo silbidos, aplausos. Alguien gritó. Besa a la chica más guapa del salón, cuyo nombre empieza por I. Todos se giraron hacia mí. Miré a Dylan, pero ni siquiera me miró. Giró la cabeza hacia Ivy, sin dudarlo, y sonreí. Se me revolvió el estómago. Ni hablar, dije en voz baja, más para mí que para los demás. Pero entonces él se levantó. Y ella también. La sala estalló en risas y vítores. Y delante de todos, delante de mí, Dylan se inclinó y la besó. No fue un beso rápido. No fue una broma. Fue un beso lento, largo, una especie de beso con las manos en su cintura. La gente aplaudió. Alguien gritó. Consíganse una habitación. Se me heló la sangre. Dylan finalmente se apartó, sonriendo. Ivy parecía aturdida, con los ojos fijos en su boca. Entonces se giró hacia mí, riendo. Cariño, es solo un reto. No te veas así, no te veas como la chica que acaba de ver a su novio de 2 años besar a otra chica como si no estuviera en la habitación. Me puse de pie, luego me alejé sin decir palabra. El frío afuera era estremecedor, pero lo necesitaba. Respiraba entrecortadamente mientras bajaba las escaleras traseras, alejándome de las risas, las cámaras y la traición que me sabía a cobre en la boca. Había recorrido la mitad del callejón cuando oí el portazo a mis espaldas. Aria, espera. La voz de Dylan era arrastrada, pero insistente. No paré de caminar. Me alcanzó, agarrándome suavemente del brazo. Me giré para mirarlo. Era solo un juego, dijo como si eso lo explicara todo. Había bebido demasiado. Ya sabes cómo son estas fiestas. La besaste delante de mí como si no existiera. Dije con calma, con demasiada calma. No parecías borracho. Parecías entretenido. Frunció el ceño como si yo fuera el problema. No significaba nada. Estás exagerando. Ya terminé. Dylan se quedó mirando. ¿Qué? Terminemos. Parpadeó. Luego se rió entre dientes. Lo que quieras. Se encogió de hombros como si acabara de sugerir que nos saltáramos la cena. Me dolía el pecho. Me dolió físicamente. Pero asentí. Me di la vuelta y me alejé antes de que las lágrimas cayeran ante él. No me siguió. Claro que no. Para Dylan, decir que estaba borracho ya era una concesión. Un raro momento de humildad. En su mente, él había hecho su parte. El resto, perdonar, olvidar, seguir adelante. Ese era mi trabajo. Y así había sido durante demasiado tiempo. Cada vez que discutíamos, yo era quien lo perseguía. Quien se disculpaba primero. Quien justificaba su distanciamiento. Estaba harta. Esa noche, al volver al dormitorio, me metí bajo la manta y me quedé allí. En la oscuridad, mirando la parte inferior de la litera de arriba. No dejaba de rememorar la imagen. El momento en que sus labios casi se rozaron. La facilidad con la que le sonreía. La forma en que su cuerpo no se inmutaba. No se resistía. Ese tipo de indulgencia íntima. Nunca lo había visto en él. Ni una sola vez en nuestra relación. Ivy y yo no éramos tan diferentes en cuanto a contribución. Si acaso, hice más. En ese proyecto grabé 3 tomas completas por cada una de ella.
Edité la promoción, programé al equipo y negocié los precios del equipo. Pero ella fue quien captó su atención. Ni siquiera necesitó intentarlo. Abrí WeChat y fui a nuestro hilo de chat. Se había congelado hace días. Los últimos mensajes eran míos. ¿Estás en casa? No bebas demasiado. No tienes el estómago muy bien. Escríbeme cuando llegues. No hay respuestas. Solo silencio. Mirando atrás, probablemente él también estaba con ella. Lo que pasa con el desamor es que no necesitas una traición total para sentirlo. A veces es la acumulación de pequeños abandonos. Los mensajes sin responder, las llamadas ignoradas, la risa compartida con alguien más mientras aún esperas una respuesta. Apareció un nuevo mensaje. Me quedé sin aliento. Pero no era Dylan, era la charla del grupo de exalumnos. La noche de barbacoa. Únete, seguido de una ubicación y una selfie grupal. Ahí estaba, una Ivy, inclinándose cerca, con su gabardina de cumpleaños sobre los hombros. Recuerdo el día que le regalé esa gabardina. Dijo, con esto, no volveré a sentir frío. Solo pensar en ti me reconforta. Ahora reconfortaba a alguien más. Se me revolvió el estómago. Apreté el teléfono con tanta fuerza que pensé que se rompería. Aún oía la risa en mis oídos. Pero no era mía. Nunca lo había sido. Volví a abrir nuestro chat privado y lo miré fijamente. Había apodos cariñosos, emojis adorables, mensajes de voz a medianoche llenos de murmullos soñolientos. Todos desaparecieron, reemplazados por espacios en blanco y una atención unilateral. Un cementerio de afecto sin respuesta. Me quedé mirando el nombre del contacto. El globo de diálogo de Dylan. Lo cambié también. Entonces lo bloqueé. Listo. Pero mi pecho no se sentía más ligero. Si acaso, palpitaba peor. Dejar ir a alguien a quien una vez amaste. Sobre todo cuando te han condicionado a creer que sus migajas son un festín. Al principio no te da poder. Se siente como la muerte. Una pequeña y silenciosa. Lloré, no muy fuerte. Solo lágrimas suaves y constantes que empapaban la almohada. Y me di solo una noche para ello. Una noche para llorar a la chica que seguía intentándolo. Una noche para enterrar cada hipotético dilema. A la mañana siguiente me despertó una llamada. Mensajero abajo, dijo la voz. Alguien te envió flores. Parpadeé, confundida. Salí de la cama a rastras. Medio dormida, todavía con la sudadera puesta. Y bajé las escaleras arrastrando los pies. Un enorme ramo de girasoles bebé me recibió en la entrada. Brillante, lleno, viva. Había una pequeña tarjeta dentro. Sé feliz. ¿Adivina quién? Me temblaban las manos. Por un momento, mi primer pensamiento, estúpidamente, fue Dylan. Desbloqueé mi teléfono. Sigue bloqueado, sin mensajes, sin solicitudes, y aunque los hubiera enviado, no importaba, porque no me había perseguido. No en la fiesta, ni esa noche, ni al día siguiente, ni nunca. Lo que significaba que nunca pensó que lo necesitara. Lo que significaba que nunca me amó de verdad como yo lo había amado. Las flores, por hermosas que fueran, empezaron a parecerme una broma en mis manos. Un cruel engaño de la esperanza. Miré los pétalos, con el corazón vacío, y me di cuenta de que tenía que dejar de permitirme la esperanza. Porque Dylan Reyes ya había seguido adelante. Ya era hora de que yo también lo hiciera. Habían pasado 7 días desde la ruptura. 7 días enteros sin escribirle. Sin comprobar si me había desbloqueado. Sin leer chats antiguos solo para sentir algo. Para alguien como yo, alguien que solía ceder tras un día de silencio. Eso era un pequeño milagro. Pero los milagros no detienen el desamor. Apenas había comido nada que no me trajeran. Mantuve las persianas cerradas, falté a clases y dejé que mis proyectos grupales se acumularan. Me dije que seguiría adelante cuando estuviera lista. Pero la verdad es que uno nunca se siente listo para dejar de amar a alguien que una vez lo significó todo. Esa tarde, finalmente me obligué a salir de la cama y a ponerme ropa que no gritara patetismo. Me dije que solo necesitaba caminar. Quizás comprar unos fideos instantáneos o un batido embotellado. Algo sin sentido. El supermercado estaba abarrotado. Había estudiantes por todas partes. Riendo, charlando, paseando por los pasillos en parejas. El sonido de una cesta de plástico arrastrándose por el suelo me seguía como un fantasma. Tomé unos bocadillos y me puse en la fila de autopago. Y entonces me quedé paralizada. En la fila delante de mí. Allí estaba él. Dylan Reyes, cabello ligeramente despeinado, sudadera negra con capucha hasta la mitad de las orejas, zapatillas desgastadas con ese aire casual y moderno. Su cesta estaba medio llena. Y dentro, unas barritas, una pequeña almohadilla térmica, 2 cajas distintas de toallas sanitarias, parches analgésicos, y un biberón de leche de soja tibia. Se me revolvió el estómago. Levantó la vista y me vio. Su expresión se quedó en blanco. No me sorprende, no me siento culpable, solo me quedo en blanco. Como si fuera otro cliente esperando detrás de él.
Entonces sonó su teléfono. IV. Su tono se volvió suave. Sí, encontré algunas opciones. ¿Prefieres las que tienen alas o...? Sí, compraré las dos por si acaso. Su voz se volvió tan baja que no la había oído desde nuestros primeros días. Quise reír, o llorar, quizás ambos. Qué curioso, pensé, la última vez que tuve calambres tan fuertes que no pude soportarlo. Me trajo un paquete de agua con azúcar morena. Me lo dio sin levantar la vista de su móvil y murmuró algo. Las chicas son un problema. Debí haberlo sabido entonces. Colgó y se giró de nuevo. Su mirada se posó en mí. Sin disculpas, sin saludos. No. ¿Cómo has estado? Ni una pizca de incomodidad. Solo desinterés. Di un paso adelante para esquivarlo. No quería darle la satisfacción de saber que aún me afectaba. Pero justo al pasar, oí el familiar roce de sus zapatos. Y su mano se cerró alrededor de mi muñeca. Espera. Su voz ya no era suave. Me giré lentamente. ¿Qué pasa? Me observaba, más curiosidad que preocupación, como si no supiera si estaba enojada o fingía estarlo. Levantó los artículos de su cesta como si me lo explicara todo. No me conviene comprar estas cosas. Solo estaba ayudando. Lo miré con despreocupación. ¿Y se supone que eso significa algo para mí? Frunció el ceño, frustrado porque no reaccionaba como siempre. Ha pasado una semana, dijo, recuperando el tono cortante. ¿Aún no te cansas de este drama? Drama, así lo llamó. Todavía creía que era temporal. Otra de nuestras típicas guerras frías donde me enfurruñaba. Y él me esperaba como una tormenta que finalmente pasa. ¿Por qué estaba tan seguro de que siempre volvería arrastrándome? Abrí la boca para decir algo. Algo definitivo, algo cortante. Pero el universo tenía otros planes. Un repentino chirrido de goma. Una llanta tambaleándose. Me giré justo a tiempo para ver a un adolescente en bicicleta. Descontrolándose, dirigiéndose directamente hacia nosotros. Sin pensarlo, aparté a Dylan de un empujón. El manillar me golpeó. Mi pierna se torció de forma antinatural y golpeé el cemento con fuerza. Sentí un dolor intenso en la palma y la rodilla. Sentía el sabor del polvo y la sangre en la boca. Todo me picaba, caliente y agudo. Por unos segundos, reinó el silencio. Dios mío, lo siento mucho. El ciclista se bajó de la bici y corrió hacia mí. Se agachó a mi lado, con los ojos marrones abiertos por el pánico. ¿Estás bien? No quise hacerlo. Maldita sea tu rodilla. Por favor, no te muevas. Déjame. Hice una mueca al intentar incorporarme. Me sujetó la espalda con suavidad y sorprendente facilidad. Con el rabillo del ojo vi a Dylan todavía allí. Paralizado, su teléfono vibró de nuevo en su mano. Miró la pantalla y respondió, sí, sigo en la tienda, solo que, sí, estaré allí pronto. Y así, sin más, retrocedió. Te llevaré a la clínica del campus, dijo el ciclista, ayudándome a levantarme. ¿Estás sangrando? Sí, puedo. Empecé a discutir, pero se me quebró la voz. Me miró de nuevo, me miró de verdad, y entonces me di cuenta. Era hermoso, no de una forma llamativa y refinada, sino de una forma serena e impresionante. Piel pálida, mandíbula definida, pestañas lo suficientemente largas como para proyectar sombras. Y su placa de identificación. Su credencial de estudiante, se había deslizado del bolsillo de su sudadera. Mason Lee, me vio mirándola y me dedicó una sonrisa forzada. ¿Puedes caminar? Lo intenté, fallé, sentía la pierna como si me ardiese. Sin decir una palabra más, Mason me alzó en brazos. Espera, no tienes que hacerlo, no respondió. Detrás de nosotros, la voz de Dylan gritó, débil y molesta. Oye, ¿quién te dijo que la recogieras? Mason ni siquiera miró atrás. ¿Es tu novio? Dudé. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Entonces no es asunto suyo. En ese momento me di cuenta. Dylan no se había movido. No había corrido a ayudarme. No le había importado si sangraba o estaba rota. Había contestado una llamada de Ivy. Y este desconocido, este chico que me atropelló con su bicicleta, ya mostraba más preocupación que Dylan en 2 años. La enfermera me limpió la arena y la suciedad de la rodilla, desinfectando suavemente las raspaduras. Mason estaba sentado al otro lado de la habitación, con los brazos cruzados, observando como un guardián silencioso. No miró su teléfono, no se movió. Me quedé allí. El silencio era reconfortante. Después del tratamiento, la enfermera me dio analgésicos y vendajes. Me puse de pie lentamente. Puedo caminar, murmuré. Mason arqueó una ceja. No pregunté. Extendió la mano, pero se detuvo. ¿Me prestas tu teléfono un segundo? Dudé. Lo desbloqueé y se lo di. Marcó un número. Un segundo después, sonó su propio teléfono. Ahora tienes el mío, dijo, devolviéndolo. Por si te falla la pierna otra vez. Me quedé mirando el nombre de contacto que apareció. Jen. Corto, sencillo, y así,
Sin más, se puso de pie. Te acompaño de regreso. Abrí la boca para decir que no. Se me adelantó. Está decidido. No discutí. Quizás fue el dolor, o el entumecimiento en el pecho que aún no se me había ido desde la ruptura. O quizás, solo quizás, fue el hecho de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien no esperó a que yo suplicara que me cuidaran. Simplemente lo hizo. La clínica estaba en silencio, salvo por el suave tic-tac del reloj y el ocasional crujido de las gasas. Me senté en el borde de la mesa de reconocimiento, con la rodilla recién vendada y las palmas aún doloridas. El olor a antiséptico lo impregnaba todo. Al otro lado de la habitación, Mason estaba apoyado contra la pared, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. No se había separado de mi lado ni una sola vez, ni durante la limpieza, ni cuando me estremecí por el desinfectante, ni cuando la enfermera murmuró algo sobre jóvenes y normas de tráfico. Se quedó allí parado, firme, presente, como un faro cuando ni siquiera sabías que estabas perdido en el mar. No sabía qué decir, así que no dije nada. Cuando la enfermera por fin terminó, Mason se adelantó y tomó el paquete de analgésicos antes de que yo pudiera hacerlo. Me quedaré con esto. No tienes que hacerlo. No respondió. Abrió la puerta y me indicó que pasara. Bajé torpemente, con cuidado de no apoyar demasiado la pierna izquierda. Mis pasos eran irregulares, pero no volvió a ofrecerme ayuda. Lo aprecié más de lo que puedo expresar. Me dejó hacerlo yo misma. Estábamos a punto de irnos cuando la puerta se abrió de golpe. Oí que se lastimó. ¿Dónde está? ¿Está bien?, gritó una voz. Era Ivy. Su pánico agudo cortó el aire mientras entraba corriendo, observando la habitación como si esperara verme enhiesada. Sus ojos se posaron en mí y por un instante se quedó paralizada. Luego sonrió, con dulce inocencia. Aria mayor. Dios mío, ¿estás bien? Menos mal. Corrió hacia mí como si fuéramos mejores amigas. Como si no hubiera sido la chica que vi besándose con Dylan hace apenas una semana. Los hombros de Mason se tensaron y noté que apretaba la mandíbula. Me asusté mucho cuando alguien dijo que habían golpeado a una chica. Dijo Ivy con entusiasmo. Entonces oí que éramos tú y yo. Simplemente, no podía quedarme quieta. Se giró hacia Mason, juntando las manos. Apa, no sabía que tú también estabas involucrado. Apa, casi puse los ojos en blanco. Señor, puedo acompañarte de vuelta si quieres, añadió con un aleteo de pestañas. Debes estar cansado y Mason probablemente esté ocupado. No hace falta, dijo Mason con firmeza, acercándose. Su voz era fría y cortante. La acompañaré. Ivy parpadeó. Pero, no te metas en el camino. Su tono era indiscutible. La sonrisa de Ivy se desvaneció. Nos miró como si no pudiera creer lo que veía. No tienes que ser tan duro, murmuró. Por un momento, nadie dijo nada, y entonces algo dentro de mí, algo agudo y mezquino, despertó. Observé el rostro agrio de Ivy, su reticente retirada, y sentí una oleada de satisfacción desmedida. Me volví hacia Mason. Dijiste que me acompañarías, ¿verdad? Pregunté con voz deliberadamente suave, deliberadamente necesitada. Su mirada se posó en mi rodilla, luego en Ivy, y entonces sonrió. ¿Todavía te duele la pierna? Caminar puede ser difícil. Hice una mueca de lástima. Un poco. Sin decir palabra, Mason extendió la mano y me abrazó con delicadeza. Ivy se quedó boquiabierta. No la miré, pero sentí el calor de su mirada quemándome la espalda como la luz del sol a través del cristal. El pecho de Mason era cálido y firme. Su agarre no era fuerte, pero sí lo suficientemente seguro como para que no tuviera que preocuparme por resbalar. No dijo nada más, simplemente me sacó en brazos como si fuera lo más natural del mundo. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de disculparme por necesitar a alguien. Los senderos del campus estaban casi vacíos. El suave ruido sordo de sus pasos resonó contra las baldosas de piedra. Observé su hombro, su inclinación, el ritmo constante de su respiración. No hizo preguntas, no lo indagué. Seguí caminando. Al llegar a la base de las escaleras del dormitorio, le di un golpecito en el hombro. Ya puedes bajarme, dudó. Todavía quedan muchas escaleras. Ya lo sé, me las arreglaré. Mason asintió y me bajó con la misma delicadeza con la que me había cargado. Ajusté el equilibrio, cojeando un poco, pero me mantuve erguido. Dylan me habría dicho que no me pusiera dramático. O peor aún, que se hubiera enfadado porque no podía seguirle el ritmo. Mason se quedó quieto a mi lado. Busqué mi tarjeta de acceso cuando dijo, «La ayudaste, ¿verdad?» Hice una pausa. ¿Ayudó a quién? Me miró con complicidad. Ivy. El nombre me sonó amargo. Pensaba que era una amiga. Lo recordaba todo, vívidamente. El día que llegó al campus, perdida y abrumada en la estación de tren. La ayudé a cargar la maleta bajo un sol abrasador. Le mostré el mejor atajo a los dormitorios.
Cuando llovió inesperadamente durante la semana de orientación, le di el único paraguas que tenía. Una vez olvidó cargar su tarjeta de la cafetería. Yo pagué. 2 semanas después, olvidó mi cumpleaños. Lo ignoré con un gesto, porque creía que la amabilidad siempre volvía. Prilly, me equivoqué. Se hizo la despistada. Pero sabía exactamente lo que hacía cerca de Dylan. Murmuré, y él nunca la detuvo, nunca le dijo que se apartara. Mason no respondió, pero noté un cambio en su expresión. Algo oscuro y protector. A las chicas como ella les encanta la atención, añadí con amargura. Sobre todo de gente que ya tiene pareja. Y a los chicos como él les encanta fingir que no se dan cuenta, dijo Mason rotundamente. Nos quedamos allí en silencio, la quietud extendiéndose entre nosotros como una tregua. Después de un momento, sacó su teléfono y me mostró su pantalla. Aquí, era su horario de clases. Bajó la vista y tocó 2 veces. ¿Qué es esto?, pregunté. Mis periodos libres, dijo simplemente. Si necesitas ayuda para ir a clase esta semana. Lo miré fijamente. ¿Por qué eres tan amable conmigo? Me miró a los ojos con una expresión indescifrable. Porque me ayudaste hace un momento. Me atropellaste con una bicicleta. Dije con cara seria. Cierto, dijo con una leve sonrisa. Pero aún así apartaste a alguien. Se me crisparon los labios. El instinto, aún cuenta, empezó a darse la vuelta. Pero se detuvo. Y además, esperé, no me gusta ver que traten a gente como tú como basura. Dijo en voz baja. No te merecías eso. Sentí un nudo en la garganta. Te veo mañana, Aria. Se dio la vuelta y se alejó. Me quedé allí un buen rato, con la tarjeta olvidada en la mano, preguntándome cómo alguien a quien había conocido hacía apenas unas horas me había hecho sentir más visible que Dylan. Esperaba que Mason Lee desapareciera de mi vida como la mayoría de los chicos cuando se calma el drama. Pero no lo hizo. A la mañana siguiente me esperaba al pie de la escalera de mi dormitorio, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo. Una suave bufanda gris le rodeaba el cuello sin apretar. En cuanto me vio bajar las escaleras cojeando, me ofreció una cajita. Dentro, pastel de crema de fresa. Mi favorito. ¿Cómo lo supiste?, pregunté realmente sorprendido. Miró hacia otro lado. ¡Qué suerte! No me lo creí. La caja tenía la misma pegatina de la panadería que publiqué una vez durante las vacaciones de invierno. Un lugar que la mitad del campus ni siquiera sabía que existía. No dije nada. Simplemente tomé la caja. Le di las gracias y lo seguí a clase. Se convirtió en nuestra rutina. Nunca se quedó ahí. Nunca intentó cargar mis libros ni tratarme como si fuera frágil. Pero cuando había escaleras, él estaba allí. Cuando me costaba abrir el paraguas con una sola mano, él intervino sin decir palabra. Cuando cojeaba demasiado y me encogía de dolor. Al día siguiente aparecía una botella de agua caliente en mi bolso. Y él nunca mencionó cómo había llegado. Dylan siempre decía que yo era demasiado sensible. Mason nunca dijo nada, simplemente se dio cuenta. Una tarde nos sentamos en un banco cerca de la cafetería del campus. El cielo estaba suave y gris, con esa luz nublada que hace que todo parezca más tranquilo. Yo estaba desmenuzando el pastel que trajo, evitando la crema batida porque no quería que manchara mis notas. ¿De verdad no te gusta la crema?, preguntó con genuina curiosidad. Negué con la cabeza. Me da náuseas, asintió como si lo estuviera anotando en una libreta mental invisible. Luego miró su teléfono. Mañana voy a un taller de cerámica con unos amigos. ¿Quieres venir?, parpadeé. ¿Cerámica? Sí, siempre quise probarlo, admití. Inclinó la cabeza. Pero... me encogí de hombros. A Dylan le pareció aburrido. Dijo que era jugar con tierra. Le pedí una vez que viniera conmigo, aunque solo fuera una vez, y puso los ojos en blanco. Mason no dijo nada por un momento. Entonces, no sé si se me dará bien. Pero si tú vas, yo iré. Lo miré de reojo. Ya lo tenías planeado. Me invitaste. Aún así, dijo con naturalidad. No será divertido si no estás. Era la cosa más pequeña. Fue muy tierno, pero me hizo sentir como si algo dentro de mí se hubiera abierto y se hubiera llenado de luz. Al día siguiente me encontré con Mason fuera del estudio. Se había arremangado y parecía completamente relajado, rodeado de un pequeño grupo de amigos. Reían, bromeaban, ya hundidos hasta los codos en arcilla. Al verme, sonrió y me hizo señas como si llevara horas esperándome. Sacó un taburete y señaló la rueda que tenía a su lado. ¿Has usado alguna vez una de estas? No, entonces vas a hacer algo horrible. Pero será tuyo. Me reí. El nerviosismo que sentí al entrar desapareció en ese instante. Me ayudó a prepararme el delantal y me puso un montoncito de arcilla blanda en las manos. Haz lo que te parezca divertido, dijo. No pienses demasiado, así que no lo hice. Presioné y moldeé, y fracasé estrepitosamente al intentar hacer una taza. Pero de alguna manera se sentía bien.
la arcilla deslizándose entre mis dedos, el torno girando bajo mis palmas. Era un lugar desordenado, infantil y cálido, y Mason estuvo a mi lado todo el tiempo, arreglando en silencio las piezas que uno estropeaba sin tomar el control. Dylan jamás habría durado ni 5 minutos en un lugar así. Recordé la última vez que le hablé con acento agudo de cerámica. Estaba jugando con el móvil mientras yo le contaba con entusiasmo sobre un taller local. Recuerdo que me miró y me dijo, ¿y qué? ¿Quieres hacerme un cuenco? Ya tengo cuencos. Ese recuerdo me entristecía. Ahora me hacía sentir distante, como si recordara el desamor de otra persona. Estaba terminando el bulto deformado que me atreví a llamar jarrón cuando vibró mi teléfono. Me sequé los dedos con una toalla y pulsé el botón del altavoz sin pensar. Aria. Era Chin, un amigo en común de Dylan y mío. Oye, dije con cautela, disculpa la molestia, sé que esto es raro. Pero, Dylan está muy borracho ahora mismo. Muy borracho, y no para de preguntar por ti. Me puse rígido. Mason notó el cambio al instante. Sus manos se detuvieron a mitad de la formación. ¿Qué quieres decir con borracho? Pregunté secamente. Ni siquiera puede caminar. Estamos en ese barcito cerca de la puerta oeste. Aria, no está bien. Está llorando. Es terrible. Cerré los ojos. ¿Por qué me cuentas esto? Porque no para de hablar de ti. Dijo Chin, con voz agotada. Sé que rompieron. Pero vamos, estuvieron juntos tanto tiempo. Sentía un nudo en la garganta. Como si todo el progreso que había logrado estos últimos días se hubiera roto. Miré a un lado. Mason fingía no escuchar. Pero vi que tenía los hombros rígidos. Respiré hondo. Chin, dije despacio, quizá Dylan no te lo dijo. Pero ya terminamos. Hubo silencio al otro lado. Aria, la chica con la que ha estado saliendo. Lo sé, lo interrumpí, lo vi con mis propios ojos. Más silencio que un suspiro. Solo digo que no es el mismo ahora mismo. Nunca lo fue, dije, pero estaba demasiado cegado para verlo. No esperé su respuesta. No voy, dije simplemente, y colgué. Al colgar el teléfono, no lloré, solo miré el jarrón deforme que tenía delante y sonreí levemente. Mason se inclinó hacia adelante. En voz baja, ¿estás bien? Estoy bien, no tienes que fingir, no lo estoy, dije con sinceridad. Creo que es la primera vez que lo digo en serio. Me miró un buen rato. Luego asintió. Ambos volvimos a la arcilla en silencio. Pero no era incómodo, se sentía tranquilo. Por una vez, no sentí que estuviera conteniendo la respiración. Y no sentí que necesitara que me rescataran. Al día siguiente de la sesión de cerámica, me desperté más temprano de lo habitual. Mi alarma ni siquiera había sonado. Pero mi cuerpo se sentía más ligero. No del todo curado, ni feliz. Pero sin peso como no lo había sentido en meses. Revisé mi teléfono. No había mensajes nuevos, no de Dylan, tampoco de Mason. De alguna manera, me sentí aliviado. Era tarde cuando Mason y yo nos cruzamos de nuevo. Estaba sentada en un banco detrás de la biblioteca, bebiendo té tibio de una botella de plástico e intentando no darle demasiadas vueltas a la llamada de ayer. Los últimos rayos de luz se filtraban entre los árboles, teñiendo el suelo de un suave dorado. No dijo nada al acercarse. Se sentó a mi lado. Sacó una barra de proteína y la masticó despacio. Lo miré de reojo. ¿No crees en los saludos? Pensé que el silencio sería más cómodo. Tenía razón. Nos sentamos así un buen rato, simplemente compartiendo espacio. Finalmente me miró. Llevas 10 minutos seguidos frunciendo el ceño. Parpadeé. ¿Lo he hecho? Él asintió. ¿Qué tienes en mente? Dudé. Dylan. Admití. ¿Sigues pensando en la llamada del borracho? No es eso, dije. Más, todo lo anterior. Mason no me interrumpió. Simplemente esperó. Bajé la mirada a mis manos. Solía llorar mucho, pero solo delante de mí. Mason no dijo nada. Una vez me contó que sus padres se volvieron a casar cuando él aún estaba en primaria. Su madre tuvo gemelos con su nuevo marido. Su padre se mudó al extranjero. Dejaron de visitarlo. Ni siquiera lo llamaron el día de su cumpleaños. Me detuve. La primera vez que lo vi borracho fue el día de su 17º cumpleaños. Me llamó pasada la medianoche, sollozando como un niño. No dejaba de preguntarme si no era digno de ser amado. Si estaba tan destrozado que ni siquiera sus padres lo soportaban. Me quedé mirando el cemento bajo mis pies. Siempre actuaba con frialdad y arrogancia en público. Pero en el fondo, simplemente lo habían abandonado. Por eso seguiste perdonándolo, dijo Mason en voz baja. Asentí. Pensé que podría arreglarlo. ¿Lo hiciste? Negué con la cabeza. No. Me hice cada vez más pequeño hasta desaparecer. El silencio que siguió no fue pesado. Fue comprensión. Como si Mason lo entendiera. Como si supiera lo que significaba quedarse atrás. Cuando lo miré, su mirada era distante. Parecía vidrioso. Como si recordara algo lejano.
Sabes, dije, ladeando la cabeza, tú también siempre pareces llevar algo. Sus labios se curvaron, casi como una sonrisa triste. ¿Qué te hace decir eso? Observas a la gente como si esperaras algo. Pero nunca preguntas. Mason apretó la mandíbula y por un momento me pregunté si me había pasado de la raya. Entonces dijo en voz baja, ¿puedo contarte algo raro? Asentí, creo que ya nos conocíamos. Parpadeé, ¿antes de qué? Antes de la universidad, hace años. Lo miré confundida. Respiró hondo. Probablemente no lo recuerdes. Ni siquiera sabía tu nombre en ese momento. Pero... recordé tus ojos. El aire cambió a nuestro alrededor. Sentí el viento en las mangas. Tenía 17 años. Mi padre acababa de morir de cáncer. Estuve 3 días seguidos en el hospital. Mi madre lloró hasta vomitar. Mi hermana estaba hecha un desastre. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. No dormí, no comí. Caminaba por el hospital aturdido. Una tarde terminé en la azotea. Sin querer, solo necesitaba aire. Hizo una pausa. Me apoyé en la barandilla y... no sé. Supongo que me quedé en blanco. El mundo se sentía en silencio y... por primera vez. Eso me asustó, porque no quería seguir sintiendo nada. Se me secó la garganta. Y entonces, dijo con una voz más suave que nunca, apareciste. El recuerdo me golpeó como una ola. El tejado, el chico de pelo revuelto con mascarilla quirúrgica. Ojos rojos, hombros temblorosos. Hacía años que no pensaba en ese día. Pensé que estabas a punto de saltar. Susurré, no fue así, dijo, pero tal vez podría haberlo hecho. Si no me hubieras jalado. Recordé cómo lo agarré del brazo. La forma en que lloré. Presa del pánico, aferrándome a él y rogándole que no lo hiciera. Había estado allí visitando a mi primo, que se había operado. Era joven, quizá de 16 años. Creí que estaba presenciando un suicidio. Me abrazaste, añadió Mason, y luego empezaste a enumerar tu comida favorita. Solté una carcajada. Lo hice, sí, empanadillas, chips de algas, helado de judías rojas. Dijiste que si renunciaba a la vida, los extrañaría a todos. Me ardía la cara de vergüenza. Dios, qué estúpido. No lo era, dijo. Lo miré. Fuiste la primera persona que notó que me estaba ahogando. No me pediste nada, solo me abrazaste y lloraste conmigo. No lo podía creer. ¿Te acordaste de mí todo este tiempo? Él asintió levemente. Después de que te fuiste. Intenté averiguar quién eras, pero ya te habías ido. Ni siquiera supe tu nombre. ¿Y entonces cómo? Te reconocí el día que me matriculé. Ibas de la mano de Dylan. Me quedé paralizado. Parecías feliz. No quería arruinarlo. ¿No me hablaste durante 2 años? Pregunté. Él asintió. Pensé que si te amaban. No tenía derecho a interferir. Pero me lo prometí. Si alguna vez dejabas de sonreír, sería el primero en darme cuenta. Lo miré fijamente, como si todo encajara. La extraña familiaridad, la distancia prudente, el ramo de girasoles, las tarjetas escritas a mano sin nombre. Siempre era él, todo este tiempo. Mi corazón latía tan fuerte que creí huirlo. Mason apartó la mirada, visiblemente nervioso. Lo siento si es demasiado. No lo es, dije, porque no lo era. Fue abrumador, fue surrealista, pero no fue demasiado, porque en un mundo donde la gente ama a viva voz y despreocupadamente. Él había amado en silencio, con fiereza, con fidelidad, y de repente sentí algo cálido desplegándose en mi pecho. No era romance, no era lástima, pero con profunda y genuina gratitud. Lo recordaste, lo repetí como si fuera lo único que pudiera decir. Mason no sonrió, solo asintió y susurró, siempre. Esa noche no pude dormir, no por los recuerdos de Dylan, ni siquiera por el dolor. Era Mason, a quien había conocido sin saberlo años atrás. Mason, cuyo rostro aún se me borraba de la memoria desde aquella azotea del hospital. Pero cuya presencia se había arraigado en mi vida como algo inevitable. Mason, que me había amado como nadie jamás. En silencio, fielmente, sin exigir nada a cambio. Y nunca me había dado cuenta. Ni una sola vez. La culpa me golpeó en oleadas. ¿Cuántos cumpleaños ignoré los pequeños paquetes que llegaron anónimamente? ¿Cuántas veces abrí una tarjeta que decía, solo sé feliz, y sonreí distraídamente? ¿Tirándola a un lado como si no importara? Creí ser invisible para el mundo. Pero alguien me había estado observando. No como un extraño, no como un fan, como alguien que me recordaba. Como alguien que me eligió una y otra vez. Incluso cuando yo no me elegía. Todavía le daba vueltas a esa idea cuando vibró mi teléfono. Ivy lee. Miré la pantalla con incredulidad. No habíamos hablado desde la clínica. Casi lo ignoré, pero la curiosidad, o quizás la necesidad de cerrar el tema, me venció. Abrí el chat. Sé que probablemente me odies. ¿Pero podemos vernos? Tengo algo que mostrarte. Tienes que verlo. Dudé 5 minutos. Luego respondí. 20 minutos.
Patio trasero. Ivy apareció con un abrigo rosa bebé y botas peludas, abrazando una bolsa de mano como si fuera un osito de peluche. Parecía cansada. Su brillo labial estaba desparejo. Su cabello estaba un poco desordenado. No parecía la chica que había coqueteado con mi novio a mis espaldas. Parecía humana. «Viniste», dijo en voz baja. «Di lo que tengas que decir». Respondí rotundamente. Ella exhaló y levantó el teléfono. «Sé que lo que hice estuvo mal. Pero necesito que sepas algo». Pasó la aplicación de galería y giró la pantalla hacia mí. Era una foto. Luego otro. Y otro. Dylan en un karaoke, con el brazo sobre los hombros de una chica. Dylan, apoyado en una estantería de la biblioteca, susurrándole al oído a otra chica. Dylan en un puesto de comida, sosteniendo juguetonamente los palillos frente a la boca de una tercera chica. Reconocí algunas caras. Algunos eran sus compañeros de clase. Otros, completos desconocidos. Todos lo miraban como yo solía hacerlo. Cada foto tenía una fecha. Todas fueron tomadas mientras aún estábamos juntos. Sentí un vacío en el pecho. «No te envié esto para hacerte daño», dijo Ivy con voz temblorosa. «Te lo envié porque sabía que no me creerías si no te lo mostraba». Apreté el teléfono con fuerza. «¿Por qué me enseñas esto ahora?» «Porque vi cómo mirabas a mi hermano», dijo, mordiéndose el labio. «¿Y cómo te mira él?» «Eso me pilló desprevenida. Lleva años enamorado de ti», continuó Ivy. «Y fui tan idiota que ni siquiera me di cuenta hasta hace poco. Estaba tan obsesionada con la atención de Dylan y de todos, que ignoré la realidad». No respondí. «Preparé el juego de frutas», confesó, con la voz apenas por encima de un susurro. «Pensé que si veías cómo me miraba Dylan cuando creía que nadie lo veía, quizá por fin rompería la ilusión». La miré fijamente. «Nunca fuiste solo torpe. Intentabas separarnos». Ella asintió, con la cara llena de vergüenza, porque estaba harta de verte tan leal a alguien que no lo merecía. No dije nada, porque en el fondo tenía razón. Necesitaba esa llamada de atención. Necesitaba algo que atravesara la niebla en la que estaba atrapado. «Lo siento», susurró Ivy. «Sé que no me perdonarás. Solo quería que lo supieras». Me entregó algo, un sobre pequeño. Dentro había una foto impresa. Era de Dylan y de mí frente al edificio de prensa. Hace quizá un año. Parecía cansado. Mi mano se aferró a su manga como si temiera que desapareciera. Él miraba hacia otro lado. Nunca había visto este ángulo. «La tomé», dijo Ivy, «y la odié, porque incluso entonces sabía que eras el único que lo intentaba». Tragué saliva. «¿Por qué mostrarme esto ahora?» «Porque no quiero que mi hermano sea tu despecho». Levanté la cabeza de golpe. No parecía acusatoria, simplemente era sincera. «Se merece algo mejor», añadió en voz baja. Respiré hondo. «Lo sé». Nos quedamos en silencio un rato. Entonces Ivy se dio la vuelta para irse. Pero antes de desaparecer por la esquina, miró hacia atrás y dijo: «Nunca fuiste la segunda opción. Estaba demasiado ciego para verte». Caminé sin rumbo un rato, con las fotos aún dando vueltas en mi cabeza. Pasé las puertas del campus y caminé hasta que mis pies me llevaron al pequeño puente peatonal cerca de los jardines del oeste. Mason estaba sentado en la barandilla, apoyado en una farola, mirando al cielo. Parecía como si perteneciera a ese lugar. Tranquilo, tan fuerte como los árboles. Nada llamativo, solo, con raíces. «Sigue así», dije. Me miró. «¿Qué? ¿Aparecer?» Una lenta sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Supongo que era una costumbre. Me acerqué y le di la foto que me había dado Ivy. Lo miró, lo estudió, luego lo devolvió. Solía pensar que eso era amor. Dije, aferrarse a alguien, aferrarse incluso cuando no se contenía. Él asintió. No sabía que el amor podía ser silencioso. Añadí, que podía ser constante, paciente, como tú. Mason no respondió de inmediato. Luego metió la mano en su bolso y sacó una pequeña caja de terciopelo. La extendió. Dentro había una delicada pulsera de plata. El mismo que había guardado en favoritos hace 3 meses. Pero nunca lo compré. «¿Cómo? Lo publicaste en tu historia». Dijo simplemente. Dijo que era demasiado caro. Que era una tontería gastar dinero en cosas que no importan. Pero a ti sí te importaba. Añadió con dulzura. Lo miré con el corazón latiéndome con fuerza. No intentaba impresionarme, simplemente, lo había recordado. Todos estos meses, todos estos pequeños detalles, solía recibir regalos anónimos. Susurré. Él asintió. ¿Los girasoles? Yo. ¿La bufanda? Yo también. ¿Las entradas para ese concierto que me perdí? Sonrió levemente. Yo otra vez. Sentí lágrimas en las comisuras de mis ojos. Todo este tiempo. Le pregunté. Él asintió. Nunca hiciste falta preguntar. Solo quería que te sintieras querido. Fue entonces cuando lo comprendí. Dylan me había hecho trabajar por migajas.
Mason me había estado dejando comidas completas en la puerta sin pedirme asiento. Y yo nunca le había dado las gracias. Hasta ahora. Lo miré, con lágrimas a punto de caer. Y susurré. Gracias por amarme incluso cuando no lo veía. Mason extendió la mano y me colocó un mechón de pelo detrás de la oreja. Sus dedos apenas rozaron mi piel. Habría esperado lo que hiciera falta. Era Chenon otra vez. Dylan es un desastre. Suspiró por teléfono. Está completamente borracho en el mismo bar del hotel. No para de preguntar por ti. Me paré frente al espejo, con el teléfono en una mano y una coleta medio recogida en la otra. ¿Y por qué me llamas? Porque no para de decir tu nombre. No escucha a nadie más. Mira, sé que se acabó, pero... ¿podrías venir 5 minutos? No respondí. Llamaron a mi puerta. Yo otra vez. Cuando abrí, arqueó una ceja. Parece que estás decidiendo entre la guerra y la paz. Puede que sí. Se apoyó en el marco. ¿Quieres que vaya contigo? Nunca dije que me iba. Tú tampoco dijiste que no. Lo miré fijamente. ¿Siempre te ofreces para el drama? Solo cuando estás en medio de él. Suspiré. Bien, pero nos vamos en cuanto se ponga feo. Inclinó la cabeza. ¿Crees que ya no es feo? El bar del hotel estaba oscuro y ruidoso. Una nube de perfume barato y ron derramado. Localizamos a Dylan de inmediato. Estaba desplomado en un reservado de la esquina, con la cabeza inclinada hacia adelante y los ojos vidriosos. Chenon estaba a su lado, intentando sujetar un vaso de agua en la mano de Dylan. Cuando Dylan levantó la vista y me vio, su expresión se contrajo, luego su mirada se posó en Mason. Tienes que estar bromeando. Se incorporó con dificultad, tirando el vaso. Con razón me has estado ignorando. Ni siquiera pudiste esperar una semana antes de lanzarte sobre alguien más. Me puse rígido. Cuida lo que dices, Dylan. Se rió con amargura. Qué rico, viniendo de alguien que solía llorar si olvidaba responderle. Mason dio un paso lento hacia adelante. En voz baja. Atrás. Oh, mira, el caballero de brillante armadura habla. Espetó Dylan. ¿Crees que solo porque le llevas los libros y le traes un pastel la conoces? Solo te está usando, tío. Eres su despecho. Sentía que me temblaban las manos. Mason, dije con firmeza. Déjame manejarlo. Me miró, asintió una vez. Di un paso al frente. No puedes decir nada sobre con quién hablo. En quién confío ni con quién estoy. ¿Crees que de verdad le importas? Ladró Dylan. ¿Cuánto tiempo lo conoces? ¿2 semanas? Ha hecho más por mí en 2 semanas que tú en 2 años. Dylan se estremeció. Sentí que las palabras brotaban de su boca. Furioso, sin filtros, me trataste como si fuera una ocurrencia tardía. Y lo peor, lo acepté. Dejé que me hicieras sentir afortunado solo por ser tolerado. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no las dejé caer. Pero ya está. Parecía atónito. Y yo, sin pensarlo, me volví hacia Mason. Lo agarré por la pechera de la chaqueta y lo atraje hacia mí. Lo decía en serio, un gesto, pero en el momento en que mis labios rozaron los suyos, mi mente se quedó en silencio. Calidez, una verdadera calidez paciente, y antes de que pudiera apartarme, Mason me besó, no muy fuerte, no con fuerza, sino completamente. Sus brazos me rodearon, con una mano en la espalda y con la otra sujetándome la cintura. Su cuerpo era sólido, firme, sus labios se movían lenta y tentativamente, como pidiendo permiso, no posesión. Me incliné sin pensar. El mundo se redujo, el ruido del bar se apagó, las luces se difuminaron. Era solo él, solo él. Una voz rompió el instante. Snow, ¿estás loca? Me estremecí y rompí el beso. Ivy estaba cerca de la entrada del bar. Pálida, me tensé, esperando una bofetada, un grito, alguna explosión teatral. Pero en cambio, Ivy sonrió, Shirley sonrió. Oh, Dios mío, murmuró. De verdad que lo lograste. Parecía casi mareada. O sea, sabía que tenías algo. Pero vaya. Mason se volvió hacia ella. Molesto. ¿Qué momento? Tengo preguntas. Ivy pió, visiblemente entretenida. Ahora no, dijo bruscamente. Ivy levantó las manos en señal de rendición. Bien, bien, pero Dylan no había terminado. Avanzó furioso, con los ojos inyectados en sangre. ¿Crees que esto te hace mejor que yo? Mason se interpuso entre nosotros. Tranquilo pero autoritario. ¿La volverás a acosar? Dijo con frialdad. No seré cortés la próxima vez. No era una amenaza, era una promesa. Y Dylan, por una vez, pareció creerla. Se tambaleó hacia atrás, murmurando maldiciones mientras Chenon lo agarraba del brazo y lo apartaba. El bar volvió a quedar en silencio. Solté un suspiro tembloroso. Mason se giró hacia mí, rozando con el pulgar la comisura de mi boca, donde su beso había dejado una sensación cálida. ¿Estás bien? Preguntó en voz baja. Asentí, llena. No. Ivy se acercó. Entonces, ¿ya son oficiales? Mason me miró. Yo lo miré, y por primera vez no lo dudé.
No necesito etiquetas, dije, pero sé a quién quiero a mi lado. Mason sonrió. Ivy sonrió con suficiencia. Bueno, iré a comprar té con leche para celebrar. Ustedes dos, traten de no matarse mientras no estoy. Desapareció. Mason y yo estábamos en el pasillo. Su mano encontró la mía. Ninguno de los dos dijo nada. No lo necesitábamos, pero como algo había cambiado. Por primera vez no me sentí como un remanente. No me sentía como un plan B, me sentía elegida. Y yo lo había elegido a él. El tiempo no saltó después de ese beso. Se ralentizó, se estancó. Mason no me pidió que fuera su novia. No me apresuré a hacerlo oficial. Pero de repente, me desperté con la calidez de un mensaje por la mañana. Una pegatina de buena suerte antes del examen. Una bebida caliente que siempre aparecía los días que parecía demasiado callada. No gritábamos lo que éramos. Pero existimos, juntos, de una manera que era más fuerte que las palabras. Nuestros paseos se convirtieron en rutinas. A él le gustaba el sendero de la colina detrás del edificio de ciencias. A mí me gustaba el pequeño jardín escondido detrás del departamento de arte. Así que visitamos ambos, estudiamos juntos, sin tensión ni presión, sino con tranquilidad. Una vez me quedé dormida con la cabeza en su regazo en la biblioteca. Al despertar, tenía su chaqueta sobre los hombros y a mi lado había un dibujo en una servilleta. Era un girasol en una taza de café. Debajo había escrito: «Puedes descansar ahora». Dylan lo intentó una vez más. Un mensaje vago sin asunto. ¿De verdad me reemplazaste tan rápido? No respondí, no por despecho, sino porque no quedaba nada que decir. Apareció por última vez en un festival del campus. Lo vi al otro lado del patio. Parecía mayor, por alguna razón, más pesado de arrepentimiento. Me vio reír, riendo de verdad. Mason me susurró algo al oído mientras me entregaba un premio del juego de lanzar aros. Se quedó paralizado. No fui hacia él. No sentí nada en absoluto. Ivy me envió un mensaje unos días después. Lloró. De nuevo. Respondí simplemente: déjalo. Ella no discutió. En cambio, respondió: gracias por no odiarme para siempre. Fui realmente horrible. Me sorprendí a mí mismo respondiendo con sinceridad. Me hiciste ver la verdad. Eso es más de lo que jamás hizo. Le gustó el mensaje. Entonces, tú y mi hermano son mis personas favoritas ahora. Mason y yo nunca hablamos de etiquetas. Pero una noche, después de entregarle una taza de barro que hice con sus iniciales grabadas en el fondo, me miró con ternura y dijo: esto significa más que cualquier etiqueta. Y le creí. El campus estaba tranquilo esa tarde de domingo. La brisa era suave. La hierba empezaba a reverdecer. La primavera aún no había llegado. Pero estaba cerca. Podía sentirla en el aire. Nos sentamos uno junto al otro en el banco de piedra detrás del ala de arte. Nuestro sitio habitual ahora. Él tenía un libro en las manos. Estaba garabateando en mi cuaderno. Ninguno de los dos habló durante un rato. Entonces rompí el silencio. Nunca me preguntaste por la azotea. Levantó la vista pensativo. ¿Te acordaste? No todo. Pero basta. Asintió lentamente y cerró el libro. Te veías tan diferente entonces. Dije en voz baja. Perdido. Pequeño. Pero también, como si alguien intentara mantenerlo todo bajo control. No habló. Continué. Me daba miedo que saltaras. No fue así, dijo. Simplemente no sabía qué más sentir. Me giré hacia él. ¿Por qué no dijiste nada cuando me viste aquí? Porque sonreías, dijo simplemente, y no quise interrumpirlo. Bajé la mirada a mis manos. Esperaste años, no por una relación, dijo, ni siquiera por un agradecimiento. Me miró fijamente. Esperaba que volvieras a sonreír así. Sin dolor, me dolía el pecho. No de tristeza, sino de algo más suave. Como una cicatriz que finalmente sana. Extendió la mano y me apartó un mechón de pelo de la cara. ¿Y ahora? Pregunté. Él sonrió. Ahora me sentaré a tu lado mientras lo haces. Me incliné. No hubo un dramatismo premonitorio. Ni música intensa ni pánico acelerado. Solo la calidez de sus labios sobre los míos. Tranquilo, cierto tipo. Un beso que no exigía. Ofrecía. Y acepté. Más tarde, mientras nos sentábamos con los hombros tocados, le pregunté: ¿crees en el destino? Guardó silencio un momento. Luego dijo: creo en recordar a las personas que importan, aunque el mundo las olvide. Sonreí, porque al final no se había limitado a esperar. Había amado sin expectativas, y de alguna manera eso hizo toda la diferencia. El fin,